La situación socioeconómica, política en España, ¿tiene futuro? Bueno, a ver, futuro siempre hay, incluso, incluso en Haití hay futuro, ¿no? Quiero decir que el país no desaparece, pero sí, la cuestión es qué tipo de futuro. A ver, los últimos 15 años han sido años de estancamiento, han sido años en los que los estándares de vida apenas han aumentado o incluso si consideramos determinados grupos de población, por ejemplo, los no propietarios de vivienda, que se han deteriorado por la subida fuerte del precio de la vivienda, de los alquileres. ¿Los próximos años serán distintos? Es difícil de saber, pero en general Europa, no solo España, tiene un problema de aumento de crecimiento de la productividad y si no aumenta la productividad es muy complicado que los estándares de vida mejoren. Entonces tenemos un Estado muy grande que a poco que aumenta la productividad la parasita, la productividad apenas crece, es un mix, es un cóctel no especialmente ilusionante, diría yo. ¿Y qué se puede hacer, no? Porque es que yo esto también le doy muchas vueltas. A ver, yo soy obviamente español y me preocupo por mi país. Ujú. Me gusta mi país, me encantaría que le fuera mejor. De hecho, yo creo que España en general sigue siendo un país increíble Sí, en no, muchos claro. aspectos. Ujú. Pero ¿qué se puede hacer, no? Porque hay gente que dice, no, lo que hay que hacer es dejar de votar, ¿no? Lo que hay que hacer es tal. ¿Cuál podría ser la solución realista hablando de Ya, esto? a ver, no hay soluciones mágicas, creo yo, vamos, al menos. Entonces, no es que por el hecho de dejar de votar eso vaya a funcionar o por el hecho de votar a determinada opción se vaya a modificar mucho de manera muy radical el panorama. Yo creo que es una especie de enfoque, de nuevo, mixto. Por un lado, intentar que tu vida mejore dentro de un sistema que es un sistema corrupto y corruptor y tratar que ese sistema no te perjudique mucho. Claro, si mucha gente consigue que el sistema no le perjudique, pues en general la sociedad va mejorando porque la sociedad también es esa suma de personas, ¿no? Y por otro, tratar de dar la batalla para que de las ideas, cultural, ideológica, moral incluso, para que la fibra social de esa sociedad vaya cambiando y vaya teniendo una mentalidad distinta. No es que sea un camino que nos asegure ni mucho menos que eso vaya a funcionar. De hecho, yo creo que es más fácil que no funcione a que sí, pero desde luego como no va a funcionar es no haciendo nada. Y creo que hay que hacer y hay que intentar hacer y hay que librar batallas aun cuando uno crea que las va a perder, porque es que si no las libras ya entonces sí que Has perdido. te pierdes y te patalean y te humillan y te tiran por el suelo y todo, claro. Totalmente. Y un poco en esa línea, ¿no? De tratar de buscar soluciones realistas. A mí es un tema que personalmente me preocupa mucho y me gustaría poder aportar. ¿Qué podríamos hacer? En Argentina ahora tienen Milei, ¿no? Ujú. ¿Qué tenemos que hacer para que surja un Milei aquí en España? Claro, es que, a ver, Milei es una mezcla, el éxito de Milei es una mezcla de muchas cosas. Primero es una mezcla, desde luego, de buenas ideas y de muy buena capacidad para divulgarlas. Eso hasta cierto punto lo podríamos tener, es algo que se puede incluso entrenar o que se puede crear, ¿no? Es decir, formas a una persona, tanto en el fondo como en la forma, y bueno, podrías llegar a tenerlo. Lo que pasa es que es verdad que Milei también tiene una personalidad que eso ya no es tan fácil de crear, porque es en gran medida pues, innato o característico de él, que además en el caso de la sociedad argentina prende o conecta muy bien. Ujú. Pero lo tercero que falta, y eso pues ya no es algo controlable, ni siquiera algo deseable, es que, claro, esa personalidad que conecta muy bien con la sociedad, que comunica bien, que tiene buenas ideas, se da en un contexto de decadencia económica intensísima de 50 años y además en un momento de prácticamente hiperinflación en la sociedad argentina, después de que hayan pasado en los últimos años también varias hiperinflaciones y algún repudio o default de deuda. Entonces, claro, cuando ya tocas fondo tantas veces y te has levantado tantas veces creyendo que ya superabas todo lo anterior y vuelves a caer, pues la sociedad o se vuelve muy cínica pensando que nada absolutamente funciona o le da una oportunidad a nuevas ideas, a nuevas propuestas. Y yo creo que el éxito de Milei, obviamente, no se habría dado sin Milei, pero Milei sin las circunstancias argentinas, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero tampoco habría funcionado. Entonces, en España, ese caldo de cultivo de desastre absoluto no está. La sociedad no pide a gritos un cambio radical y de raíz. A lo mejor en algunos ámbitos sí quiere reformas muy fuertes, como en la vivienda, por ejemplo, pero no hay una petición de cambio de modelo, de cambio de régimen. Ujú. Y si eso no se da, pues lo que te queda es la gota malaya de ir dando la batalla cultural, que ya digo
creo que es difícil de combatir el sesgo del statu quo, a favor del statu quo, si no hay una decadencia muy acelerada, pero bueno, es lo que hay que intentar. Yo sí que veo en los últimos, a lo mejor, meses o tal vez un par de años, que sí que ha cambiado un poquito el discurso. Por ejemplo, respecto a algún tema woke ha cambiado bastante. Ujú. Respecto al tema del liberalismo, creo que también ha cambiado mucho. Creo que gente, pues como tú, estáis consiguiendo, ¿no? Ujú. Lo de la J Maya, pues parece que está Sí. cuajando y que cada vez hay más gente, yo entre ellos, por ejemplo, hace X años no me sentía identificado con izquierdas, no me sentía Ujú. identificado con derechas, pero no entendía Ya. que había otra cosa que era el Ujú. liberalismo, que no es ni Claro. izquierdas ni Ujú. derechas, ¿no? Creo que hoy cada vez más gente sí que lo entiende. Entonces, a lo mejor hay un poquito de futuro ahí. Sí, hombre, a ver, viendo en perspectiva la trayectoria del liberalismo o de la afinidad al liberalismo en España, yo creo que el movimiento ha sido fortísimamente ascendente. O sea, yo recuerdo, es una anécdota que suelo contar, ¿no? Porque para mí es muy ilustrativa. Em, yo empecé la divulgación por internet pues en el año 2003. Que es cuando en ese momento empiezan a surgir, en España al menos, pues las bitácoras o los blogs personales donde uno podía escribir, un poco como YouTube, pero con los periódicos, ¿no? Es decir, YouTube te da tu televisión personal al margen de los medios tradicionales, los blogs te daban tu periódico al margen de los periódicos tradicionales. Entonces tú podías escribir tus artículos, aunque no te diera nadie espacio en su medio de comunicación. Entonces yo empecé ahí y al mismo tiempo que empecé yo, empezó mucha otra gente y se conformó una especie de grupo de blogs o de bitácoras liberales, que a lo mejor éramos como 20 o 30 y mucha gente, pues bueno, mucha gente, a lo mejor 300, 400, 1000 personas nos leían, comentaban y generábamos un cierto ruido. Y en ese momento el político que, bueno, primero Ciudadanos, luego está ahora, bueno, no está en Vox, pero sí es europarlamentario con Vox, Juan Carlos Girauta, escribió un libro que el título es muy llamativo porque se llamaba La eclosión liberal. Es decir, como que el liberalismo estaba fortísimo y acababa de eclosionar por el hecho de que hubiese 20 o 30 personas escribiendo en blogs y a lo mejor 1000 personas leyéndolos. ¿Por qué? Pues porque antes de eso es que literalmente no había nada. Claro, hoy, comparado lo que hay con eso, pues eso era una birria. Claro, llamar a eso eclosión liberal. No, igual fue un visionario y dijo, ese era No, el no, no. germen, ¿no? No, la idea no era tanto que eso era el germen, que además yo creo que tampoco lo ha sido del todo, pero bueno, en cualquier caso fue un primer fogonazo, sino que eso ya como que ya era algo muy, muy armado. Claro, hoy el movimiento es muchísimo más amplio, hay muchísima más gente, de muchas más edades, de muchos más, incluso niveles culturales, mucho más transversal, pero aún así sigue siendo relativamente pequeño. Claro, si lo comparamos con, por ejemplo, la vitalidad del liberalismo en Argentina, pues claro, es que no tiene nada que ver. En Argentina perfectamente 1/3 de la población puede ser liberal más o menos a conciencia. Y eso, claro, es un cambio cultural muy fuerte que no sé hasta qué punto llegaremos a ver aquí, pero bueno, al menos es verdad que hay unos ciertos elementos previos para que si se da en el futuro alguna situación de demanda de cambio de régimen por alguna catástrofe o por algún destrozo que genere la política dentro de nuestro país, pues al menos esa base previa que te permite decir, oye, el liberalismo es una alternativa a lo que hay, probémoslo, eso sí está más o menos.